que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos. Recuerden que el domingo anterior ya empezamos a estudiar el libro de Hebreos en la iglesia y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos capítulo 1 y vamos a leer todo el capítulo 1 de manera antifonal. Cuando lo tienen, por favor, nos ponemos en pie. Amén. Dice así, empiezo yo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dicen: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: su trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad es el centro de su reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos los nombraron hermanos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los recordarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? No son todos los espíritus ministradores enviados para servir en favor de los que serán herederos de la salvación. Vamos a orar. Padre Santo, te queremos agradecer este hermoso domingo que nos permites reunirnos en la iglesia. Oramos por Jesucristo, Señor, para que tú apresures los pasos de aquellas personas que están por venir y que disponga el corazón de los que ya estamos aquí, Señor. También te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos infunda para poder aprender más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Okay. Recuerden que la semana pasada ya estuvimos hablando del libro de Hebreos un poquito y Andrés nos estuvo hablando la semana pasada que el libro de Hebreos no tiene, por decirlo así, un autor claro. Se le atribuye a Pablo su creación básicamente por el estilo y la forma que al final habla un poco de Timoteo, y se conoce muy bien que Timoteo y Pablo eran como muy afines. Pero recuerden que en este tiempo esta carta se escribe unos años antes, más o menos en el año 65 después de Cristo, porque recuerden que en el año 70 el templo fue destruido por Vespasiano. Entonces más o menos es para que nos ubiquemos por ahí. Esta carta 100% se escribe para los hebreos de esta época. También es muy importante que veamos que los hebreos de esta época son cristianos que tienen aproximadamente 35 años ya de estar en el ministerio, ¿verdad? Son cristianos maduros, ¿verdad? Aunque tal vez maduros no en conocimiento, son maduros en edad de ser cristianos, amén. También es importante recalcar aquí que había comunidades cerca del Mar Muerto que habían reducido a Jesucristo a la altura de un ángel. Entonces resulta que había comunidades muy cerquita del Mar Muerto que ya habían dicho que Jesucristo estaba a la misma altura de los ángeles, e incluso había pueblos que estaban ya adorando a los ángeles, y eso se mantiene hasta la actualidad. Si ustedes buscan, curiosamente, ustedes ponen angelología en Google o en cualquier buscador de internet, y lo que les sale son un montón de ángeles y la oración al ángel de la victoria, del ángel, bueno, todos los ángeles conocidos. Entonces vean que esa no es algo de nuevo, sino que ellos ya lo estaban introduciendo. Entonces esta carta lo que se quiere es, número uno, se le insta al lector a madurar, ¿verdad? Se le está diciendo al cristiano, sí, bueno, ya dejemos estos pleitecitos, ¿verdad? Estas como bases que se tenían que tener y vamos a madurar, número uno. Número dos,
lo que se quiere es dejar en claro que Jesucristo es superior, ¿verdad? Superior ¿a quién? A los ángeles, a los profetas, ¿verdad? Y eso lo vamos a venir viendo, no me voy a adelantar, pero lo vamos a venir viendo en los cultos de hoy y los que siguen de las siguientes semanas. Amén. Muy bien, entonces deja muy claro la superioridad de Cristo ante cualquier cosa conocida y del respeto para el judío. Entonces vamos a ver, esta carta fue escrita como si fuera un sermón judaico, o sea, la palabra decir es un sermón que lo hacía un rabino, ¿verdad? Entonces ellos, fue escrita de modo tal que ellos entendieran facilísimo porque era algo como, o sea, era algo que un rabino ya les había hecho, ¿verdad? Entonces lo primero que hace, vamos a ver el versículo 1, lo primero que hace a ellos es traerles a memoria los profetas. Para ellos los profetas es algo muy conocido. Recuerden que en este tiempo todavía no tenemos la Biblia como la tenemos actualmente, sino que básicamente estaba el Antiguo Testamento y una que otra carta, pero tal vez no les había llegado a todas las iglesias. Entonces estaba básicamente el Antiguo Testamento. Entonces quiero que ustedes se centren en eso, que lo que tenemos es el Antiguo Testamento completo para poder analizar lo que se le está dando a entender a los hebreos. Lo primero que se les dice es Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces de una vez les dice, ¿se acuerdan? Antes nosotros les mandábamos el mensaje de Dios a través de los profetas. Y continúa en el 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien por sí mismo hizo el universo. Vean qué manera, ¿verdad? O sea, ahí les está diciendo, muchachos, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y yo lo hice heredero de todos. Entonces, yo me imaginé esto, imagínense ustedes un reino, ¿verdad? Donde está, obviamente, el rey coronado, tiene un hijo, ¿verdad? Que se llama en determinado momento príncipe, pero en los reinados era muy común que pudieran coronar a ese príncipe antes que muriera el rey. ¿El rey dejaba de ser rey por eso? En ningún momento. Simplemente en ese momento habían dos reyes. El detalle está que ese rey en algún momento moría. Nuestro rey no muere, amén. ¿Ven? Entonces de esa forma les está haciendo a ellos ver porque esto era como muy común. Los reinos en este tiempo era algo muy común para ellos, entonces les golpea a la mente a ellos para que entiendan eso. Vamos por el versículo 3, vean qué importante. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien quiere por favor subraya estas palabras, vean lo que dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso quiere decir que Jesucristo con una sola palabra todo lo hace, todo lo sostiene, sustenta, sostiene con la palabra. O sea, les está diciendo bien clarito, muchachos, ¿cómo van a poner ustedes a un ángel a la altura de Dios, de Jesucristo? Es imposible. Entiendan que con una sola palabra Él sustenta todo, todo. Ahí no dice un poquito, ¿verdad? Sino dice todas las cosas, ¿verdad? A mí me llamó sobremanera esta frase donde dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, esa parte es como muy directa, como diciéndole, bueno, Jesucristo tiene poder para todo, sustenta solo con la palabra, no tiene que moverse, es su palabra, ¿verdad? Si yo le digo ahorita a esta planta que reverdezca, no va a reverdecer, menos que es de plástico, ¿verdad? Pero imagínense, no puedo ni siquiera sustentar una planta que está al frente mío y Jesucristo con solo que habla, Él puede destruir el universo, amén. Entonces vean qué importante es. Dice, continúo con el versículo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces el primero dice, Dios sustenta todo, y Él mismo se sacrificó, fue y se presentó frente al Padre, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Amén. Muy bien, y aquí es donde empezamos el tema del día de hoy. Jesús hecho superior a los ángeles. Si gustan pueden marcar esta frase donde dice en el 4, hecho tanto superior a, porque en el libro de Hebreos hay 13, ¿verdad, pastor? 13 puntos donde dice hecho tanto superior a, para que lo estemos buscando. Entonces marquen el primero, por decirlo de esa forma, hecho tanto superior a, está en el 1.4. Entonces dice así, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Okay. Entonces lo primero que se quiere dejar en claro es que Jesucristo es superior a los ángeles, ¿verdad? Entonces, nuevamente les reitero el problema que había gente que ya estaba mezclando, digamos, estaba con Jesucristo y estábamos mezclando con adoración a ángeles. Estaban tomando en consideración que los ángeles
Entonces ya más bien tenían un poder superior al de Jesucristo, y algunos otros pueblos habían puesto a Jesucristo a la misma altura de los ángeles. Entonces aquí lo primero es hecho tanto superior a los ángeles. Amén. Entonces vamos a meternos en el contexto judío para que podamos entender por qué es que para el judío era tan importante. En el Nuevo Testamento hay muchas apreciaciones donde salen ángeles, pero no lo vamos a tomar porque quiero que tomemos en consideración de que no existía el Nuevo Testamento y vamos a tomar solo el Antiguo Testamento para que veamos por qué era tan importante este contexto de ellos, porque ellos creían ya que los ángeles eran superiores. Entonces, número uno, la importancia de los ángeles es que son mensajeros. Entonces necesito por favor alguien que me busque Génesis 28, 12. Y el que lo tiene, por favor, se pone en pie y me lo lee, ¿no? Entonces, la importancia de los ángeles, número uno, ellos son mensajeros, ¿verdad? Entonces está en Génesis 28, 1. ¿Alguien ya lo tiene? Ajá, yo. 28, 12, perdón. 28, 12. Sí. Y sonó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ok, eso para que nos metamos en el contexto de Jacob, que se está soñando esto, que ve una escalera donde suben y bajan ángeles, ¿verdad? Entonces está claro que los ángeles son mensajeros de Dios, ¿verdad? Entonces ellos suben, dejan mensajes y traen la respuesta. Amén. También vean aquí mensajeros. Quiero que por favor Éxodo 3.2, que fue donde está la zarza de fuego, por favor. Éxodo 3.2, nada más. Dice, le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Mensajeros, bueno, recuerden que esa zarza ya era Cristo, pero la idea es que quiero que entiendan, en el Antiguo Testamento vamos a estar estudiando que número uno, la importancia de los ángeles era que eran, uno, mensajeros, dos, son ejecutores de justicia. Entonces, alguien por favor que me busque Génesis 19, versículo 1. Ahí vamos a hablar un poquito sobre Sodoma y Gomorra rápidamente. Entonces, número uno, mensajeros, los ángeles. Número dos, ejecutores de la justicia de Dios. ¿Que lo tienen, por favor? Amén. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al anochecer. Lot estaba junto a la puerta de Sodoma y al verlos levantó Lot para recibirlos postrándose a tierra. Amén. Léeme de una vez el 15, por favor. Y al rayar del alba, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas, que están aquí, para que no seas destruido con el castigo de la ciudad. Muy bien. Entonces vean que ellos tienen también muy en la memoria, muy fresco, la historia de Sodoma y Gomorra. Que unos ángeles fueron, rescataron a Lot, lo sacaron y después destruyeron totalmente esa ciudad. Entonces ellos ya saben que, número uno, los ángeles son mensajeros y son ejecutores de justicia. Número 3, son personas que ayudan en los momentos difíciles. Y vamos a ir a Génesis 21, 17, por favor. Ayuda en los momentos difíciles. Génesis 21, 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Okay. Ayuda en los momentos difíciles. Ahí es la historia más o menos de Agar e Ismael. Y ellos, Abraham los había, digámosle que se los había echado fuera. Estaban en el desierto, estaban con ese calor, estaban a punto de morir. Y Ismael oró y un ángel vino y dijo: tranquilo, porque el hombre va a vivir y todo va a estar bien. Pero entonces vean que él llegó como en un momento providencial, ¿verdad? Ese ángel llegó en un momento providencial donde el hombre estaba ya seguro seco, imagínense la temperatura del desierto y todo. Entonces esto también ellos lo tenían muy pendiente en la memoria. Estamos viendo solo versos del Antiguo Testamento para que entendamos cómo se sentían los judíos con respecto a los ángeles. Número 4, ellos daban protección, los ángeles daban protección. Y vamos a Génesis 24:40, por favor. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre.
Okay. Y ahí esa historia es cuando se le mandó a que le buscaran una esposa para Isaac. Entonces vean que un ángel iba con ellos, los iban protegiendo. Donde también hemos visto de protección de los ángeles. En el libro de Daniel viene innumerables veces que un ángel protege a él. ¿Cuándo? Cuando lo echaron en el foso de los leones. Recuerden que ahí él dice, Dios envió un ángel que le tapara la boca a los leones. Y no era que el león no tenía hambre, ¿verdad? Recuerden que ese león estaba acostumbrado a comer personas. Y recuerden que Daniel salió, echaron a la otra persona que los había calumniado, cerraron la puerta y el león hizo fiesta. O sea, no era que el león estaba muy lleno, no, fue un ángel que le cerró la boca al león. Entonces vean que también ellos tenían claro que los ángeles eran protectores, o sea, los mandaban para protección. Y número 5, son guerreros, ¿verdad? Ellos sabían que los ángeles son guerreros. Y alguien que me busque por favor Isaías 37:36, si son tan amables. 37:36, sí. Isaías 37:36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Okay. Recuerden que esto es una guerra que se iba a dar contra los asirios y ellos estaban durmiendo y Jesucristo mandó un ángel y en esa misma noche mató a 185,000 personas, ¿verdad? 185,000 personas. Es que a veces lo leemos y no entendemos la cantidad de personas que es eso. 185,000 personas, podríamos hablar de todos en Rafael de Oremuno tal vez, es que incluso extender la población un poco más. Son 185,000 en una sola noche y al día siguiente se levantan y lo que ven son puros muertos. Entonces ellos entienden esto, entienden que los ángeles son mensajeros, ejecutores de justicia, ayudan en los momentos difíciles, dan protección y son guerreros. Entonces yo siento que cualquiera, si hubiera desviado, hubiera dicho, pucha, sí, deberíamos de hacerle un altarcillo a un ángel, ¿verdad? El ángel que derrotó esos 185,000 deberíamos de adorarlo porque es muy fuerte, ¿verdad? Entonces ellos tenían como esa inquietud de decir, bueno, Jesucristo está encima, está igual o estamos bien por debajo de los ángeles. Entonces aquí el 4 lo deja bien claro. Nuevamente, recuerden marcarlo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y vamos a entrar en los versículos que siguen del 5 hasta el 14. Estos versículos son muy curiosos porque él empieza, como les digo, parte del sermón rabino que ellos hacían era de esta forma. Entonces vean lo que dice, 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Y ahí, si ustedes gustan, probablemente todas las Biblias tengan la concordancia y no más, pero ahí es el Salmo 2:7. Esta parte que vamos a leer es el Salmo 7, no lo vamos a buscar porque no tenemos necesidad. Si quieren rayarlo, ahí lo pueden poner. Dice así: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Entonces ahí lo que hace es hacerle un nombramiento como el hijo Mesías, o sea, entenderle que es el hijo de Dios, es el Mesías, número 1, esa parte. Y en el mismo 5, en la parte B dice, y otra vez, y aquí cambia a otro par de versículos que es el Salmo 89:26, 2 Samuel 7:14, también por si lo quieren apuntar, pero de todas formas todas las concordancias tienen que traerlo ahí en las Biblias. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo, ¿verdad? Ahí básicamente nuevamente deja bien claro que es el rey Mesías, número 1, hijo Mesías, número 2, rey Mesías. Hijo Mesías, rey Mesías. Les hace claro, ¿verdad?, que él es mi hijo y no solo es mi hijo, es el rey, ¿verdad? En este pequeño capítulo, imagínense qué clase de verdad, esto es una lección, ¿verdad?, un sermón expositivo, ¿verdad, pastor? Estuvimos hablando, es un sermón expositivo increíble, porque vean que en un solo versículo tan pequeño, 1, 2, son como 4 o 5 líneas, nos deja clarísimo que Jesucristo es el hijo, es el Mesías y aparte de eso es el rey, y se los está recordando a la memoria de ellos, ¿verdad? Recuerden que ya Dios tenía en la memoria los puntos que acabamos de decir de los ángeles, ¿verdad?, que eran muy poderosos, pero ahora él dice, bueno, está bien, los ángeles son muy poderosos, pero un momento, vean, Jesucristo es el hijo de Dios, no es el hijo de, ¿verdad?, del panadero, es el hijo de Dios. Número 2, es Mesías. Y número 3, hablamos de el rey. Nos vamos a ir al verso número 6, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí lo presenta en un solo versículo nuevamente como el Mesías, príncipe y primogénito, ¿verdad? Mesías, príncipe y primogénito
ante todos, ¿verdad? Recuerden que el primogénito era muy importante en la cultura judía, entonces esto también es como golpear la mente de los judíos. Amén. Ese verso 6 está en el Salmo 97:7, pues si lo quieren apuntar, pero como vuelvo y reitero, todo eso está dentro de las concordancias, por eso no lo vamos a estar buscando. Versículo número 7. El versículo número 7 aparece en Salmo 104:4. Vean qué clase de sermón donde ellos tomaron de todo. No crean que esto teníamos como nosotros, ¿verdad? Que ponemos una palabra, buscamos una palabra y la concordancia nos tira todo. Ellos lo tenían en la cabeza, ¿verdad? Ellos se sabían todo esto de memoria. El versículo 7 aparece en Salmo 104:4 y dice así: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En este versículo 7 nos presenta a Jesucristo como el Mesías líder. El Mesías líder es el que está, digamos, el que está al frente de todo, ¿verdad? El Mesías líder. ¿Por qué? Porque para ellos también era muy importante esa persona. Recuerden que a David le debía mucho respeto. ¿Por qué? Porque era el que salía a pelear de primero. A Saúl también, porque eran los héroes de guerra. Sansón, eran hombres que iban a forcejear, eran como los encargados de todo el ejército. Entonces esas personas eran como muy respetadas. Entonces aquí también les hace ver que Jesucristo es el Mesías líder, ¿verdad? Amén. Verso 8 y 9 dice así: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Continuamos con el 9, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo que te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En ese verso 8 y 9, ese aparece en el Salmo 45, 6 y 7, y ahí nos hace bien clarito ver que Jesucristo es el Mesías ungido de Dios, ¿verdad? Es el Mesías ungido de Dios, nos lo deja claro en estos dos versículos, ¿verdad? Que vuelvo y reitero, es el Salmo 45, 6 y 7. Nos vamos a los versos 10 y 12. Dice así: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahí del verso 10 al 12 está otra vez, por si lo quieren tomar en apunte, Salmo 102, 25 al 27, y ahí nos hace ver a Jesucristo como el Mesías creador eterno, ¿verdad? Vean que nuevamente, recuerden que al principio decían en el versículo número 3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad? Y aquí nuevamente le hacen ver, muchachos, vean, Jesucristo es el Mesías creador eterno. No fue que creó una vez, Él es el creador eterno. Recuerden que cuando estaba Jesucristo, Él creó un ojo de barro y se le puso a aquel ciego, ¿verdad? Escupiendo el barro nada más formó un ojo. Amén. Entonces es el Mesías creador eterno. Nos vamos al versículo número 13, ¿verdad? Ahí el versículo número 13 hace referencia al Salmo 110:1 y dice así: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Entonces aquí ya básicamente está queriendo hacerles un cierre. Muchachos, está bien, los ángeles son muy poderosos y todo, pero ¿a quién de todos los ángeles le digo nunca? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Entonces ahí le dice, le hace ver a Jesucristo como el librador de su pueblo, un Mesías librador de su pueblo. Amén. Y por último, en el versículo 14 dice así: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán hechos herederos de la salvación. Y el verso 14 nos habla de que los ángeles son aquellos que ofician el culto. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Son 7 cosas importantes que este sermón expositivo, ¿verdad? De los judíos, bien, trae 7 cosas. ¿Recuerdan qué significa 7 para los judíos? Perfección. Ajá, plenitud, perfección. Entonces ahí les deja claro que Jesucristo es 7 cosas ahí. Número 1, en el verso 5 nos dice que Jesús es Hijo Mesías, y en la parte B nos dice que Jesús es el Rey Mesías, ¿verdad?
Número 2, en el verso 6 nos dice que Jesucristo es el Mesías príncipe y que es el primogénito, ¿verdad? Número 3, en el verso 7 nos dice que es el Mesías líder o el que está al frente, ¿verdad? Del batallón, por decirlo así. Vamos por la 5, claro, ¿verdad? 5, los versos del 8 al 9 dice que Jesucristo es el Mesías, pero no solo el Mesías, es ungido directamente de Dios, de Yahvé. En el número de los versos 10 al 12 nos dice que Jesucristo es el Mesías, creador eterno, y por último el versículo 13 nos dice que Jesucristo es el Mesías, librador de su pueblo. Entonces este sermón expositivo deja claro y totalmente contundente para decirle a los demás, decirles, señores, ¿cuáles ángeles ni qué 8 ángeles, verdad? Los ángeles son, al final, 14, espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos en la salvación. Entonces recuerden que nosotros somos hijos de Dios. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros podemos pedirle al Padre que nos envíe ángeles para protección de nosotros, pero no es que vamos a estar pidiendo y pidiendo ángeles. Aquí tenemos que pedirle todo a Jesucristo, a Jesucristo. Él es el que se encarga de hacer esto. Pero vean que en este tiempo los hebreos, 35 años, ¿verdad?, de estar yendo a la iglesia, son cristianos viejos de estar asistiendo, ¿verdad?, por llamarlo de esa forma, pero no son maduros, se les está instando a crecer, a decirles, ya dejemos esas fábulas, ¿verdad? Imagínense si son importantes los ángeles, que incluso los mismos griegos, ustedes han escuchado la mitología griega siempre tiene eso de que los dioses se mezclaron con humanos y tuvieron semidioses, ¿verdad? Hércules y todas esas cosas, bueno, los semidioses. Pues básicamente todo el relato procede de los ángeles. Básicamente ellos lo que hacen es como una copia de los ángeles, y ellos saben que en algún momento los ángeles pecaron y vinieron y tuvieron relaciones con los humanos, y ahí inventan todo su cuento. Entonces vean que para el judío sí está muy metido, bueno, ellos tienen esas fábulas, pero es que nosotros creemos en ángeles y los hemos visto en acción, los hemos visto que son mensajeros, que son ejecutores de justicia, los hemos visto matar a 185,000. O sea, los hemos visto hacer proezas inimaginables. Y aquí en el capítulo número 1 les dice, hecho tanto superior, ¿verdad? Hecho tanto superior, no hecho un poquitico, ¿verdad? Hecho mucho superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y les da 7 características ahí que les acabo de decir, en el que nos va haciendo como el cierre, para que en la mente les quede bien claro, muchachos, ya, dejemos las fábulas y dejemos todas estas cositas que no nos están haciendo crecer, porque ustedes por estar adorando a ángeles están dejando de seguir el camino correcto y se desvían, ¿verdad? Tiempo. Richard, a mí lo que pasa es que, por ejemplo, en la época de Jesús, la cultura judía estaba mezclada con la cultura griega. Hay un movimiento en esa época que se llama los esenios, que es una mezcla ahí de judaísmo con pensamiento griego, que se caracterizaban por copiar los antiguos movimientos proféticos, que se aislaban y vivían santamente, decirlo así. Si usted tiene algo cuadrado que quiere meterlo en algo redondo, ¿qué es lo que hace? Límalo cuadrado y hace que embone. Entonces, ellos lo que hicieron fue que a los judíos les costaba mucho la concepción de Jesús, Hijo de Dios. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Primero lo pusieron a un nivel de profeta, ¿cierto? Sí, que es que para combatir el judaísmo extremo, que no aceptaba que fuera hijo de Dios y que lo quería poner a un nivel de profeta. Entonces el escritor de Hebreos le dice, ya, un momento, no es más que un profeta, pero estaba la otra línea, ¿ok? Sí, es más que un profeta, no es Dios, es más que un personaje, y lo acomodado con las ideas judías que no lo podía poner como Dios, y con las ideas griegas que lo veían como algo un poco más humano. Sí, como un semidios, que es lo que les vengo diciendo. Ahí lo que intentaron fue limarlo cuadrado para imponerlo en los redondos. Sí, lastimosamente, como les digo, son cristianos de 35 años, pero que todavía estaban como con estas fábulas. Me parece que lo que hice yo es muy atinado de querer hacerlo cuadrado, redondo a la fuerza, entonces limarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya nosotros conocemos los ángeles, ya les di características que están muy claras, solo del Antiguo Testamento, sin contar todo lo que ellos ya conocían que había estado pasando en estos 65 años después de Cristo, y ellos sabían que habían visto muchos milagros, pero aún así ellos tenían como esa
digamos, ese apego tal vez a decir, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces, Jesucristo, ¿qué es? Y vean qué sermón lo que nos da aquí, ¿verdad? Un sermón tipo mesiánico, tipo, ahí se me fue la palabra, expositivo, pero un sermón expositivo rabino, exactamente. Un sermón expositivo rabino en el que del versículo 5 al versículo 13 les da 7 características de Jesucristo, para que ellos entiendan que son 7, que es perfección. Y para cerrar vamos nuevamente a reiterar esas características. Recuerden que Él se los hace ver como el Hijo Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios. Lo hace ver como el Rey Mesías, o sea, no solo es el Hijo, es también Rey. También lo hace ver como el príncipe primogénito de todo, ¿verdad? Lo hace ver como el líder, como el que está al frente de todo. Lo hace ver como el ungido de Dios, el creador eterno, o sea, quien sustenta absolutamente todas las cosas es Jesucristo. Lo hace ver como el librador de su pueblo, que es lo que ellos necesitan en este momento. Imagínense también, yo me puse a pensar el bombazo que se llevan cuando en el año 70 destruyen el templo, ¿verdad? Ellos están esperando ya la liberación y la venida de Jesucristo y destruyen el templo. Debió haber sido un golpe bien duro, ¿verdad? Un golpe, por eso es que ellos tenían que madurar y empezar a dejar de ver las cosas de la tierra y empezar a ver las cosas del cielo, ¿verdad? Por eso se les insta mucho a madurar. Y por último, nos dice que el Mesías es el librador de su pueblo. Esas 7 características hacen que quede bien claro y decirles, bueno, señores, los ángeles son importantes, pero son, verso 14, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, entendiendo que esto increíblemente todavía sucede, ¿verdad? Yo he visto personas que le oran al ángel de la misericordia y el ángel de los novios y el ángel, hay un ángel para todo que ustedes no lo vean. Bueno, no nos vayamos muy largo. Vivimos en San Rafael. San Rafael es de novios. No, bueno, imagínense. San Rafael Arcángel, que es un arcángel que no aparece en ninguna parte en la Biblia, ¿verdad? Y resulta que San Rafael, ¿qué era? Que tocan el ángel y aparece una vez. ¿Ah, sí? Bueno, por eso les digo, vuelvo y reitero. Imagínense que en esta época nosotros pensamos que si tocamos el pescado a San Rafael Arcángel tenemos novio. Ahora, en el tiempo de los judíos, que ellos tenían tan fresco ese movimiento de ángeles, recuerden que en el estanque de Bethesda llegaba un ángel, se bañaba y una persona salía curada. Entonces, para ellos los ángeles era muy normal, es algo como muy creíble. Entonces imagínense cómo no le iban a tratar de adoración. Y en este capítulo nos dice, no señores, ya dejen eso, dejen esas niñerías, vamos a avanzar a la madurez y vamos a entender que Jesucristo verdaderamente es el Rey Mesías, el Hijo de Dios, el primogénito, el liberador de su pueblo. Amén. Oramos entonces. Padre Santo, te queremos agradecer este domingo hermoso que nos permite reunirnos en familia, Señor. Agradecemos tu bendición, tu palabra, Señor, y agradecemos la exposición. Agradecemos también, Señor, las epístolas que tú has dejado, las cartas, Padre, y te agradecemos también que hay Espíritu Santo para que nos enseñe estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.